Continuamos con el tema de trastornos circulatorios y hoy vamos a explicar un poco sobre el edema. Y el concepto de edema es que se refiere a la acumulación de líquido o de agua en espacio intersticial o en cavidades corporales. Como podemos ver en estas imágenes, acá este bovino tiene líquido en el espacio subcutáneo, acá debajo de la piel, justo acá en la papada, debajo de la mandíbula y por acá por la zona pectoral. Entonces ese líquido está acumulado en el espacio intersticial subcutáneo. Y acá tenemos un perrito con líquido en la cavidad peritoneal o del abdomen, y eso está provocando un abultamiento del abdomen. Entonces, puede ser en espacio intersticial o en cavidades corporales. Cuando ocurre en cavidades corporales, como en este caso el perrito, se lo puede llamar también un derrame. Ahora, para entender un poco de dónde se escapa ese líquido hacia el espacio intersticial o hacia cavidades corporales, tenemos que saber que va a provenir de la circulación, es decir, de la sangre. Es líquido que se escapa de la sangre y termina acumulándose en el espacio intersticial. Como vemos en esta gráfica, tenemos una microcirculación o circulación capilar, que ya lo habías explicado en el anterior tema, que hay un lado arterial, un lado venoso, y el caso aquí es entender cómo el líquido puede quedar atrapado acá en el espacio intersticial, ¿ya? Para eso hay que entender un poco más cómo funciona esta microcirculación. Esta gráfica, la siguiente diapositiva, es la misma que la anterior, solo que un poco más completa, en la que vamos a explicar cómo funciona la microcirculación, un poco más a detalle, y cómo es que el líquido puede quedar acumulado en el espacio intersticial o derramarse en cavidades corporales. Si nos fijamos por esta arteria o arteriola, va a llegar la sangre expulsada por el corazón hacia esta red capilar, hablando en cualquier órgano o tejido, y esa sangre sufre golpea o presiona la pared del vaso sanguíneo capilar aquí, y esa presión sobre la pared del vaso sanguíneo hace que el líquido fluya hacia el espacio intersticial y con ello va a fluir todo lo que la célula necesita. Y a medida que el capilar se va volviendo un capilar venoso, esa presión sobre la pared del vaso sanguíneo disminuye y el líquido es reabsorbido hacia el interior en este lado venoso. Así que de una forma práctica, todo el líquido que sale al espacio intersticial gracias a la presión de la sangre sobre la pared vascular termina reintroduciéndose en el lado del capilar venoso gracias a la absorción que tienen las proteínas plasmáticas, las proteínas que están en la sangre, que reabsorben el líquido y lo reintroducen hacia la luz del vaso sanguíneo nuevo, y con ello retorna por una vena cava hacia el corazón de nuevo. Entonces todo el líquido que sale tiene que volver a ingresar. De esa manera no se tendría que acumular nada de líquido en exceso en el espacio intersticial. Hay una pequeña parte que no vuelve por las venas, los capilares venosos, pero esa pequeña parte es reabsorbida o introducida a los capilares linfáticos o a los vasos linfáticos que nacen justamente aquí en esta microcirculación, y ya son acarreados por la linfa, ¿no? Por el sistema linfático, y ese líquido es filtrado en los ganglios linfáticos y reintroducido a la circulación sanguínea allá cerca de la vena cava. Así que todo el líquido que sale termina volviendo a reintroducirse otra vez a la circulación, principalmente por los vasos capilares venosos o por los vasos linfáticos. Así que, ¿qué es lo que hace que los líquidos salgan y vuelvan a ser reintroducidos? Primero, aprendemos este concepto de acá: presión hidrostática intravascular. Que esta presión hidrostática intravascular va a ser la fuerza con la que la sangre golpea la pared del vaso sanguíneo acá en este lado arterial, y eso hace que el líquido salga, ¿no? Y a medida que el capilar va transformándose en un capilar del lado venoso, entonces esta presión hidrostática intravascular va a disminuir y ya no va a haber salida de líquido. Y ahí entra en función esta que es la presión coloidosmótica intravascular o presión oncótica intravascular. Esa
esa presión oncótica o coloidosmótica intravascular no es más que la ósmosis o la atracción de líquido que tienen las proteínas plasmáticas que se encuentran aquí en la sangre. Y en la sangre, como ustedes recordarán, tiene una parte del plasma líquida que se llama plasma y que aquí hay en suspensión un montón de componentes, entre ellos las proteínas plasmáticas, albúminas y globulinas, que son las que justamente contribuyen a la reintroducción de líquidos a este espacio intersticial. Y la pequeña parte que no se introduce vuelve por capilares linfáticos. Entonces, una vez entendido esto, ya va a ser fácil deducir cómo el líquido puede quedarse atrapado en el espacio intersticial. Aquí podemos deducir unas 4 mecanismos o formas, que son: si la presión hidrostática intravascular aumenta a nivel de esta red capilar, entonces va a haber mayor salida de líquido hacia el espacio intersticial. Eso puede suceder, por ejemplo, en una congestión. Por otra parte, si la presión coloidosmótica intravascular disminuye, es decir, el animal sufre de falta de proteínas o de hipoproteinemia, ese líquido que sale de forma normal en el lado de acá, en el capilar arterial, no va a poder ser reabsorbido o reintroducido por las proteínas hacia el espacio, hacia la luz del capilar, así que se termina acumulando en el espacio intersticial. Esos serían los 2 principales mecanismos. El otro podría ser que algo ocurra, que pueda ocurrir un bloqueo del retorno linfático, de la circulación linfática, algo que bloquee la circulación linfática y así que esa pequeña cantidad de líquido que no pudo reintroducirse a los capilares tampoco pueda retornar por la circulación linfática porque va a estar bloqueada, así que eso también terminaría produciendo una acumulación de líquido a nivel de espacio intersticial. Y la última, que podría ser que aumente la permeabilidad vascular en estos capilares y el líquido termine escapándose junto con las proteínas al espacio intersticial. Así se abren unas pequeñas aberturas sobre la pared del vaso sanguíneo capilar. Eso permite la salida de líquido, pero también de proteínas. Así que donde hay líquido, donde hay proteínas, va a haber otra vez mayor cantidad de líquido. El líquido es acarreado hacia el espacio intersticial y ahí también terminaría produciendo un edema. Bien, esas serían las 4 formas básicas para entender los mecanismos por los cuales se puede producir o dar desarrollo al edema. Aquí los tenemos los mismos, los podemos enumerar. Algunos: aumento de presión hidrostática intravascular, disminución de la presión coloidosmótica intravascular, obstrucción de la circulación linfática, retención de sodio y agua, eso es cuando hay una falla renal, una permeabilidad capilar aumentada, por ejemplo, en procesos inflamatorios. Ahora nosotros, entendiendo ese mecanismo, vamos a empezar a ponerles causas a cada una de esas formas por las cuales se produce el edema. Tenemos el primero, que va a ser la disminución de la presión coloidosmótica. Recordemos que esta disminución de la presión coloidosmótica es básicamente una hipoproteinemia, va a haber una menor cantidad de proteínas en sangre, y eso se va a ver en estados de desnutrición, en problemas hepáticos y en problemas renales. Como podemos ver en esta imagen, acá tenemos un problema hepático. Esto va a ser una infección por fasciola hepática. Las formas juveniles de fasciola hepática, que es un parásito que afecta el hígado, terminan destruyendo el parénquima hepático y eso provoca que el hígado no pueda sintetizar las proteínas necesarias para la sangre. Con ello va a provocar una disminución. Si hay hipoproteinemias, hay una disminución de la presión coloidosmótica intravascular y eso termina provocando estos pequeños abultamientos o edemas a nivel submandibular y a nivel pectoral y en cavidades corporales. Hay derrame de líquido por falta de proteínas, justamente por la disminución de esta presión oncótica. Otros problemas que llegan a producir este mismo signo clínico, por ejemplo, es una amiloidosis renal, o una falla renal concretamente que hace que el riñón filtre las proteínas y las pierda por la orina. Así que el animal puede consumir buen alimento, puede tener un hígado saludable, pero cuando el riñón deja escapar las proteínas por la orina, recordemos que el riñón lo que hace es filtrar la sangre para eliminar todos los metabolitos que ya no sirven, los tóxicos.
Y en esa filtración, él tiene cuando el riñón está sano, él filtra todo lo que no sirve y deja los compuestos que funcionan como las proteínas en la circulación. Pero cuando falla, las proteínas y otros componentes también se le escapan por la orina y eso hace que haya una falla renal, hipoproteinemia, y ya conocemos que eso va a desencadenar un... Aquí, en esta otra imagen, esto es un abomazo, un estómago de rumiante, y tiene una infectación aquí por parásitos que se llaman Haemonchus, y llegan también a producir estados de desnutrición en bovinos. La desnutrición pues, contribuye también a la hipoproteinemia, y la hipoproteinemia a la disminución de la presión coloidosmótica y con ello el edema. Así que estas tres enfermedades, por ejemplo, llegan a producir el mismo signo clínico en el animal. Otra de las causas, dijimos que era un aumento de presión hidrostática intravascular, que eso se ve principalmente en procesos congestivos, ya sean locales o generales. En la imagen que estamos viendo aquí es un proceso de insuficiencia cardíaca congestiva, que fue lo que estudiamos en el apartado de congestión. Si recordamos, aquí tenemos un corazón con un problema a nivel de la válvula tricúspide, aurículo-ventricular derecha. Esto se llama endocarditis valvular vegetativa, que son unas nodulaciones en forma de coliflor o verrugas sobre la válvula, que se corresponde principalmente a infecciones bacterianas que viajan del animal de partes alejadas, como una mastitis o un problema hepático o algo por esta zona, que tome la vena cava y vaya y termine alojándose en el ventrículo derecho. Así que eso provoca una falla del corazón, y esa falla del corazón del lado derecho termina produciendo congestión a nivel de vena cava y congestión a nivel general del animal. Esa congestión a nivel en vena cava y a nivel de otros órganos es lo que justamente provoca un aumento de presión hidrostática intravascular, y termina el animal presentando también estos edemas aquí en la zona pectoral y en la parte de acá del abdomen, ¿no? Cerca de la uva. ¿Ya? Entonces ese es otro ejemplo de edemas por aumento de presión. Principalmente se dan procesos congestivos debido a una falla cardíaca. Otro que les mencioné es la obstrucción de la circulación linfática. Eso se puede dar por tumores, por abscesos, por granulomas, en algunas enfermedades. Y el ejemplo que les muestro aquí es por parásitos. Hay unos parásitos de la familia de las Dirofilarias que tienen una localización definitiva en el sistema linfático de las personas. Así que estos van y se alojan en los vasos linfáticos de acá superiores, terminan obstruyéndolo, y eso hace que en la pierna o en el lado afectado de la circulación linfática, eso termine la pierna engrosándose e inflamándose de esta forma, pero que al final lo que va a hacer es que la obstrucción linfática causada por el parásito termine provocando este edema, ¿no? Es un edema crónico a nivel intersticial, quien está en toda la pierna. Se llama elefantiasis, es el nombre de la enfermedad. También podemos, algunos tumores, que por ejemplo algún tumor que se localice en la pierna, en la rodilla, que se va a tomar la circulación linfática cuando se esté diseminando, y eso puede obstruir el ganglio linfático regional de acá y también provocar una hinchazón de la pierna. Cuando hablamos de aumento de la permeabilidad capilar, edemas por aumento de la permeabilidad capilar, eso lo vamos a ver en procesos inflamatorios. ¿Cuál proceso inflamatorio? Algunos, los principales van a ser de tipo infeccioso, en el que si vemos aquí este pulmón, que tiene un proceso inflamatorio a nivel de estos lóbulos, el lóbulo craneal y el medio, en ambos lados, esto se llama bronconeumonía supurativa focalmente extensiva, el nombre correcto, bilateral. Y esto de aquí no es más que la infección de una bacteria que ingresó al pulmón por vía aerógena, es decir, por la tráquea, termina colonizando estas partes de los pulmones, y la colonización de la bacteria atrae células inflamatorias y se inicia un proceso inflamatorio aquí, es decir, una pelea entre las bacterias y las células inflamatorias,
que terminan largando muchas sustancias químicas que van a provocar la dilatación de los vasos sanguíneos del pulmón, pero además el aumento de la permeabilidad de esos vasos sanguíneos. Aquí tenemos el bronquio, la imagen microscópica de este pulmón. Tenemos un bronquiolo que tiene en la luz células inflamatorias que son neutrófilos, y alrededor del bronquio también están las células inflamatorias. Después le siguen los alveolos que están en la luz. El alveolo debería ser completamente transparente, blanco, tiene que estar ocupado por aire, pero aquí está ocupado por un material rosado, ¿no? Tenue. Ese material rosado tenue no es más que el líquido que se encuentra a nivel de alveolo. ¿Cómo sale ese líquido? Por aumento de la permeabilidad vascular de todos los capilares que están rodeando los alveolos y estos vasos sanguíneos de acá, gracias al proceso inflamatorio. Acá está mayor aumento, entonces los capilares que vienen por aquí aumentan de permeabilidad estos, y el líquido empieza a derramarse hacia el espacio alveolar. Junto con ellos, como es un proceso inflamatorio, salen proteínas y salen células inflamatorias. Acá tenemos una congestión pulmonar por una falla del ventrículo izquierdo, como recordaremos en el tema anterior. Cuando falla el ventrículo izquierdo, la congestión se produce a nivel del pulmón, y este es el resultado, la lesión macroscópica, un pulmón grande, dilatado con todos estos septos o tabiques que están en los alveolos, y la dilatación de esto es justamente por la ocupación del líquido en todo este espacio. La imagen microscópica ya también nos deja ver vasos sanguíneos dilatados, repletos de glóbulos rojos, y la pared alveolar también repleta de glóbulos rojos. Eso es como que hace aumente la presión en esos capilares, la presión hidrostática, y el líquido se escapa hacia el alveolo, y aquí tenemos la luz alveolar, ocupada también por el líquido. Acá una imagen solo para mostrarles. Este es un edema en la laringe de un perrito en un proceso de shock anafiláctico, es un proceso de reacción de hipersensibilidad. Entonces la laringe se inflama, se llena de líquido por el edema, producto de la inflamación, termina taponando la luz de la tráquea, y así que el animal va a morir por asfixia, ¿no? Porque el aire ya no pasa por esta laringe obstruida gracias al edema. Bueno, el edema va a recibir su nombre de acuerdo a dónde se localice, algunas características que hay que tener en cuenta. Anasarca va a ser un tejido, un edema a nivel de tejido subcutáneo, un edema generalizado. Lo vamos a ver en animales al nacimiento principalmente. Hidroperitoneo va a ser en cavidad peritoneal, también se conoce como ascitis. Hidrotórax va a ser en cavidad torácica, en derrame pleural. Hidropericardio en saco pericárdico, en el corazón. Hidrocelia en el testículo, degeneración hidrópica que puede ser un edema intracelular. Hidrocefalia en cavidades ventriculares del encéfalo, y deben haber muchos más, ¿no? Por ejemplo, esponquiosis es el nombre que se recibe un edema a nivel de la epidermis, ¿verdad? Así que les menciono unos cuantos aquí para que lo tengan en cuenta. Y algunas imágenes. Acá tenemos la ascitis o el hidroperitoneo, y a la necropsia también, que es en cerdos, ¿no? Con el derrame acá en cavidad peritoneal, con ese líquido. Acá unos cachorros de nacimiento, dos que nacieron normales y uno que nace con anasarca o con un edema subcutáneo generalizado. Acá el edema pulmonar. Siempre que un animal muera y a él se haya cursado, o la lesión principal haya sido una congestión, un edema pulmonar, ya sea por inflamación o por falla cardíaca, termina él, después de morir, unos minutos después, empieza a salir el líquido este espumoso por la fosa nasal, que es indicativo de esa alteración. Como ven en este bovino también, esta es una vaca, un novillo. Esta es la necropsia de este mismo animal. Entonces él tiene una consolidación o un proceso inflamatorio igual cráneo ventral, como el que les mostré en el cerdo. Y este proceso inflamatorio, esta bronconeumonía a nivel de este órgano, termina provocando el derrame en la cavidad torácica, ¿no? Esto sería un hidrotórax.
Y claro, el animal tenía, antes de la necropsia, todo ese líquido sanguinolento espumoso saliendo de la fosa del animal. Acá, hidropericardio. Y ahora continuamos con hemorragia. Antes de pasar a la hemorragia, en el edema, lo que nosotros tenemos que tener es la capacidad de descubrir cuál fue el mecanismo por el cual este líquido terminó acumulándose en esta cavidad. Sería por aumento de presión hidrostática debido a un proceso congestivo, una falla cardíaca o una hipoproteinemia del animal o una disminución oncótica, o podría ser por un proceso inflamatorio, por un aumento de permeabilidad vascular. Eso lo vamos a desarrollar en el tema del proceso inflamatorio. Vamos a hacer esa distinción. Ahora, la hemorragia lo que vamos a entender es su concepto, que es la extravasación sanguínea, un concepto de hemorragia. En otras palabras, el escape o la salida de sangre de los vasos sanguíneos. ¿Hacia dónde? Hacia el exterior o hacia el interior, hacia el espacio intersticial. Bueno, hay que ver. Lo que sí vamos a estudiar en la hemorragia es las diferentes clasificaciones. De acuerdo a la localización, por ejemplo, podemos tener hemorragias externas, en las que la sangre fluye hacia el exterior del animal. Hemorragias internas, en las que termina acumulándose en alguna cavidad corporal y no puede ser notada desde afuera. De acuerdo al vaso sanguíneo que se encuentra afectado, tenemos la de tipo arterial, las venosas y las de capilares. También hay otra clasificación de acuerdo a la magnitud de la hemorragia o el tamaño de la hemorragia. Tenemos petequias, que van a ser pequeños puntos hemorrágicos no mayores a 2 centímetros. Estos pequeños puntos hemorrágicos se los va a notar principalmente de la superficie de algún órgano. Equimosis, que van a ser unos focos de hemorragia circulares un poco más grandes que las petequias. Sufusiones, que va a ser sangre en tejido laxo, como cardio, endocardio, peritoneo. Hematomas, que va a ser una sangre más o menos esférica acumulada o circunscrita a nivel subcutáneo, intraarticular o de algún órgano. Puede haber hematomas subcutáneos, hematomas a nivel de encéfalo, hematomas a nivel de vaso, hematomas a nivel de intestino, intraarticular, etc. La otra es la forma en cómo se produce la hemorragia. Tenemos dos mecanismos, uno que va a ser por rexis, que claramente como se ve en este gráfico, la rexis quiere decir la ruptura de la pared del vaso sanguíneo y se permite un escape de gran cantidad de sangre. Si esto es un vaso sanguíneo de gran calibre, las consecuencias pueden ser fatales. Y una hemorragia por diapédesis en el que lo que hay es un aumento en la permeabilidad del vaso sanguíneo, es decir, esta célula endotelial con esta otra se separan un poco y se permite el escape de sangre al espacio intersticial. Al igual que el edema, la hemorragia también recibe un nombre de acuerdo al lugar donde se produce. Se lo menciono aquí, paso a esta tabla, también hay muchos más. También hay más, lo que les menciono unos cuantos para que lo tengan en cuenta, ¿no? Hemotórax, que va a ser una hemorragia o sangre acumulada a nivel de cavidad torácica, hemoperitoneo a nivel de cavidad peritoneal, hemopericardio a nivel de saco pericardio. Y así vamos viendo hemóptisis, que va a ser una expulsión de sangre por la boca, hematanesis, que va a ser presencia de sangre en el vómito, epictaxis en la cavidad nasal, hematuria en la orina, metrorragia en el útero, y púrpura hemorrágica, una púrpura hemorrágica es una hemorragias petequiales o equimóticas en múltiples órganos. Acá en esta imagen tenemos sangre acumulada aquí en la cavidad torácica, esto es una necropsia de un bovino, y acá el nombre correcto sería hemotórax. Si la hemorragia se da en saco pericárdico, esto puede ser por ruptura del ventrículo o de algún vaso sanguíneo a este nivel, y eso va a ser hemopericardio. En estas imágenes tenemos que la sangre está acumulada en cavidad peritoneal, así que va a ser hemoperitoneo.
Y esto es lo que se refiere como púrpura hemorrágica, pequeñas petequias y equimosis en múltiples zonas, en toda la piel, en la serosa de los intestinos y de los otros órganos. Epistaxis y hematuria. Capetequias también, hemorragias petequiales a nivel de la superficie de este riñón de cerdo en un proceso de peste porcina clásica. Y aquí petequias en la mucosa del proventrículo en un cuadro de enfermedad de Newcastle, en aves. Otros ejemplos, sufusiones, acá en la superficie de este hemisferio cerebral y acá en la superficie del corazón, sufusión. Y los hematomas, ¿no? Por golpe, por ruptura de vasos, por golpe, por ruptura de vasos. Casi siempre tiene un origen traumático el hematoma. Acá hay un caso de necropsia, ya se los expliqué en clase, un poco para ilustrarles.